El ajetreo habitual del restaurante La Estrella, ubicado en el corazón del casco antiguo de Valencia, se mezclaba con el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones elegantes. Elena Alborch, con su uniforme impecablemente planchado y el cabello castaño recogido en un moño profesional, se movía entre las mesas con la gracia que solo 15 años de experiencia pueden otorgar. A sus 33 años, había perfeccionado el arte de mantener una sonrisa serena, incluso en las noches más agitadas. Esta noche en particular, mientras equilibraba una bandeja con destreza, su mente divagaba hacia su pequeña Lucía, quien se había quedado en casa con la vecina, la señora Mercedes. El último ataque de asma de su hija había sido especialmente severo, y aunque el tratamiento funcionaba, los medicamentos consumían gran parte de sus ingresos. Por eso, además de su trabajo en La Estrella, Elena también preparaba pasteles por encargo y daba clases de cocina los fines de semana en una escuela local. Elena, mesa 12. La voz de Martín, el maître, la devolvió a la realidad. Con un movimiento fluido se dirigió hacia la mesa indicada, donde un grupo de ejecutivos celebraba lo que parecía ser el cierre de un importante negocio. El aroma del vino tinto premium que llevaba en la bandeja se mezclaba con el olor a romero y tomillo que emanaba de la cocina. Mientras se acercaba a la mesa, algo en el perfil de uno de los comensales le resultó dolorosamente familiar. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció ese mentón firme y esos ojos color avellana que tantas veces había dibujado en sus cuadernos de adolescente. Guillermo Calatayud, su primer amor, el chico que le había prometido el mundo entero bajo el cielo estrellado de Valencia, estaba sentado allí, convertido en un hombre elegante con un traje que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Los años habían sido generosos con él. Su cabello negro, ahora perfectamente peinado, mostraba algunas canas prematuras en las sienes que solo lo hacían parecer más distinguido. Sus hombros se habían ensanchado y su rostro mostraba la madurez de un empresario exitoso. Era el mismo Guillermo que había conocido en el Instituto Público del Barrio del Carmen, pero también era un completo extraño. El tiempo pareció ralentizarse mientras Elena se acercaba a la mesa. Sus manos, normalmente firmes después de años sirviendo vino a comensales exigentes, temblaron ligeramente. La cicatriz en su muñeca, un recordatorio permanente de aquella noche en la moto, pareció palpitar bajo la manga de su camisa. «Su vino, señores», anunció con voz profesional, comenzando a servir. Guillermo estaba inmerso en una conversación sobre índices de mercado y proyecciones financieras, gesticulando con esa pasión que ella recordaba también de sus debates en clase de literatura. No la había reconocido, y por un momento, Elena agradeció esa pequeña misericordia del destino. Pero el destino tenía otros planes. Al inclinarse para servir el último vaso, el comensal de al lado se movió bruscamente, golpeando su brazo. El vino tinto premium, un Rioja de 200 euros la botella, dibujó una perfecta línea diagonal sobre la inmaculada camisa Armani de Guillermo. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Elena se quedó paralizada, el tiempo suficiente para ver cómo los ojos de Guillermo se oscurecían de ira. Cuando finalmente la miró, no había ni un atisbo de reconocimiento en su rostro, solo el frío desprecio de un cliente enfurecido. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esta camisa?». Su voz, más grave de lo que recordaba, cortó el aire como un cuchillo. «¿Este es el nivel de servicio que ofrece La Estrella? ¿Contratan a cualquier incompetente que encuentran en la calle?». Cada palabra era una bofetada. Elena sintió que el rubor le subía por el cuello, mientras los otros comensales observaban la escena con una mezcla de vergüenza ajena y mórbida fascinación. Sus años de estudio en la escuela de gastronomía, sus sacrificios, sus sueños, todo parecía reducirse a este momento de humillación. «Lo siento muchísimo, señor», logró articular, manteniendo la compostura por puro orgullo. «El restaurante se hará cargo de la tintorería y...». «¿La tintorería?». Guillermo soltó una risa seca que Elena nunca le había escuchado antes. «Esta camisa vale más que tu salario mensual. ¿Cómo planeas compensar esto?». Fue entonces cuando sucedió. Mientras Guillermo continuaba su diatriba,
Un rayo de luz del restaurante iluminó el rostro de Elena en el ángulo preciso y por un segundo, muy breve, algo pareció titilar en su memoria. Se detuvo a mitad de frase, entrecerrando los ojos con una expresión de confusión que Elena conocía demasiado bien. Pero antes de que pudiera hacer la conexión, Martín apareció como un ángel salvador, disculpándose profusamente y ofreciendo una botella de champán cortesía de la casa. Elena aprovechó la oportunidad para retirarse, sus piernas temblando mientras se dirigía a la cocina. Se apoyó contra la pared fría, respirando profundamente para calmar su corazón desbocado. 15 años. Habían pasado 15 años desde aquella última noche en el hospital, cuando Guillermo le había prometido que todo estaría bien. Una semana después, había desaparecido de su vida sin más explicación que una breve nota. Lo siento, no puedo seguir con esto. Y ahora el destino lo traía de vuelta de la manera más cruel posible. En el bolsillo de su delantal, su teléfono vibró con un mensaje de la señora Mercedes. Lucía está bien. Le di su medicamento a tiempo. Elena cerró los ojos, encontrando fuerza en el pensamiento de su hija. No importaba el pasado, no importaba Guillermo ni sus camisas Armani. Ella tenía una razón más importante para seguir adelante, una razón que esperaba en casa con un libro de cuentos y un inhalador. El apartamento de Elena, situado en un edificio antiguo del barrio de Ruzafa, era pequeño pero acogedor. Las paredes, pintadas en un suave tono melocotón, estaban decoradas con dibujos de Lucía y algunos diplomas enmarcados que atestiguaban los estudios de gastronomía de Elena. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando finalmente cerró la puerta tras de sí, encontrando a la señora Mercedes dormida en el sofá con un libro de crucigramas en el regazo. «Has vuelto», murmuró la anciana despertándose. Lucía se durmió hace un par de horas. El inhalador funcionó perfectamente. Elena agradeció a su vecina con un abrazo y la acompañó hasta la puerta. Una vez sola, se dirigió de puntillas al dormitorio de Lucía. Su hija dormía plácidamente, su respiración suave y regular, un cambio bienvenido después de las noches de crisis asmática. El cabello oscuro de la niña se esparcía sobre la almohada como un abanico, y Elena no pudo evitar pensar en lo mucho que se parecía a ella a esa edad. Se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente la mejilla de su hija. La luz tenue de la lámpara de noche revelaba los libros de cuentos apilados en la mesita, junto con el inhalador y los medicamentos cuidadosamente organizados. Lucía era una niña brillante y valiente que enfrentaba su condición con una madurez impropia de sus 8 años. El encuentro con Guillermo había removido recuerdos que Elena creía enterrados en lo más profundo de su corazón. Se dirigió a su propia habitación y después de cambiarse el uniforme por un pijama cómodo, sacó una vieja caja de zapatos del fondo del armario. Dentro, cuidadosamente preservadas, estaban las reliquias de su adolescencia: fotografías descoloridas, entradas de cine, cartas escritas en papel de cuaderno. En una de las fotos, 2 adolescentes sonreían a la cámara frente al instituto. Elena, con su uniforme escolar y una sonrisa tímida, y Guillermo, con el cabello rebelde y una camiseta de un grupo de rock independiente. Detrás de la foto, una fecha: 15 de septiembre de 2009, 3 meses antes del accidente que lo cambiaría todo. Los recuerdos fluyeron como un río desbordado. Las tardes estudiando en la biblioteca pública, donde Guillermo la ayudaba con matemáticas y ella le explicaba literatura. Los paseos en su vieja motocicleta por las calles empedradas de Valencia, el viento en sus rostros y el futuro aparentemente infinito ante ellos. Los sueños compartidos. Ella quería abrir su propio restaurante. Él hablaba de revolucionar el mundo de la tecnología. Elena recordaba vívidamente la noche del accidente. Habían ido a ver una película al cine Rialto y Guillermo estaba especialmente callado. Durante toda la semana había estado distante, preocupado por algo que no quería compartir. En el camino de vuelta, un coche se saltó un semáforo en rojo. La moto derrapó y aunque el accidente no fue grave, ambos terminaron en el hospital con heridas menores. La cicatriz en su muñeca era un recordatorio constante de aquella noche. Una semana después, Guillermo desapareció, sin explicaciones, sin despedidas propiamente dichas.
Solo una nota breve y críptica, y el rumor de que su familia se había mudado a Estados Unidos. Elena pasó meses intentando entender qué había salido mal, qué había hecho para merecer tal abandono. Con el tiempo, aprendió a vivir con las preguntas sin respuesta, centrándose en sus estudios y en construir una vida por sí misma. Ahora, 15 años después, el destino los había reunido de la manera más inesperada y humillante posible. El Guillermo que había conocido esta noche era un extraño, un hombre endurecido por el éxito y el poder. ¿Qué había pasado con el chico que escribía poesía en los márgenes de sus cuadernos? Con el que soñaba con cambiar el mundo, no solo con poseerlo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Mamá». La voz adormilada de Lucía la trajo de vuelta al presente. «¿Qué pasa, cariño? ¿Te encuentras mal?» Elena guardó rápidamente las fotos en la caja. «No, solo quería agua». Lucía entró frotándose los ojos. Se detuvo al ver la caja en la cama. «¿Qué es eso?» «Solo algunos recuerdos viejos». Elena sonrió, levantándose para acompañar a su hija a la cocina. «¿Sabes? Cuando era joven, también soñaba con ser chef igual que tú». «¿Y por qué no tienes tu propio restaurante?», preguntó Lucía mientras bebía su agua. La pregunta inocente golpeó a Elena con fuerza. ¿Cuántos de sus sueños había postergado? ¿Cuántos había abandonado? La vida no había sido fácil como madre soltera, pero se enorgullecía de haber proporcionado una vida estable a su hija, incluso si eso significaba trabajar en 3 empleos diferentes. «A veces la vida toma caminos diferentes a los que planeamos», respondió suavemente, besando la frente de su hija. «Pero eso no significa que debamos dejar de soñar». Mientras arropaba nuevamente a Lucía, Elena tomó una decisión. No permitiría que el encuentro con Guillermo la desestabilizara. Había construido una vida por sí misma, una vida de la que estaba orgullosa a pesar de las dificultades. El pasado era el pasado, y ella tenía que concentrarse en el futuro, en Lucía, en sus sueños postergados, pero no olvidados. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir las pocas horas que quedaban antes de su turno en la pastelería, no podía sacudirse la sensación de que este reencuentro no era una simple coincidencia. El destino, ese bromista impenitente, parecía tener otros planes, y Elena no estaba segura de estar preparada para descubrir cuáles eran. La oficina de Guillermo Calatayud en el edificio de Tec Valencia dominaba el horizonte de la ciudad. Desde el 20º piso podía ver la ciudad de las artes y las ciencias brillando bajo el sol de la mañana. Sin embargo, esta mañana en particular, ni siquiera esa vista espectacular podía distraerlo de la inquietud que lo consumía desde la noche anterior. «Señor Calatayud, su hermana Carlota está aquí», anunció su asistente a través del intercomunicador. «Hazla pasar», respondió automáticamente, sin apartar la vista de la fotografía que sostenía en sus manos. La había encontrado esa mañana, enterrada en el fondo de un cajón de su escritorio. Él y Elena en el patio del instituto, sus sonrisas despreocupadas congeladas en el tiempo. Carlota entró en la oficina con paso inseguro. A pesar de su elegante vestido y su maquillaje cuidadoso, no podía ocultar el cansancio en su rostro. El tratamiento contra el cáncer estaba siendo especialmente duro esta vez. «¿Has dormido algo, Guillermo?», preguntó, sentándose frente a él. «Tienes el mismo aspecto que cuando papá nos dijo que estábamos en bancarrota». Guillermo guardó rápidamente la fotografía. «Estoy bien. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué han dicho los médicos sobre el nuevo tratamiento?». Carlota suspiró, jugueteando con su brazalete. «Necesito un donante compatible para el nuevo procedimiento. El problema es que es extremadamente raro encontrar una compatibilidad tan específica. Los médicos dicen que sin eso, las opciones son limitadas». El silencio que siguió pesaba como plomo. Guillermo se levantó, sirviéndose un vaso de agua para ocultar el temblor de sus manos. 15 años atrás, había tomado una decisión que destrozó su corazón: abandonar a Elena para salvar a su familia de la ruina. Ahora, el destino parecía burlarse de él, trayéndola de vuelta a su vida en el momento más crítico. «Hay algo que debo contarte», dijo finalmente, volviendo a su asiento. «Anoche, en el restaurante La Estrella, vi a Elena». Carlota se enderezó en su silla.
¿Elena? ¿Elena Alborch? ¿Tu Elena del instituto? Trabaja allí como camarera, continuó Guillermo, recordando la humillación en los ojos de Elena la noche anterior. Y yo me comporté como un completo imbécil. Oh, Guillermo. Carlota cerró los ojos con exasperación. ¿Qué hiciste? Mientras Guillermo relataba el incidente del vino, su hermana lo escuchaba con una mezcla de horror y compasión. Al terminar, Carlota guardó silencio por un momento, procesando la información. ¿Ella te reconoció?, preguntó finalmente. Sí, estoy seguro, pero yo no la reconocí inmediatamente. Han pasado 15 años, Carlota. 15 años desde que la abandoné sin una explicación real. Todo porque papá nos ocultó sus deudas hasta que fue demasiado tarde. Carlota se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Nunca te perdonaste por eso, ¿verdad? Por elegir a la familia sobre el amor. ¿Cómo podría? Teníamos 18 años, planes, sueños, y un día simplemente desaparecí de su vida. Ni siquiera le dije la verdad sobre la bancarrota de papá, sobre el trato con el inversor americano que nos salvó con la condición de que nos mudáramos a Estados Unidos. Eras muy joven, Guillermo. Todos lo éramos. Hiciste lo que creíste mejor en ese momento. ¿Lo mejor? Guillermo soltó una risa amarga. Me convertí exactamente en el tipo de persona que juramos nunca ser. ¿Viste cómo la traté anoche? Como si fuera inferior a mí. El silencio volvió a llenar la oficina, interrumpido solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Carlota observó a su hermano, reconociendo en su rostro la misma angustia que había visto 15 años atrás. «Sabes», dijo suavemente, «siempre me pregunté por qué nunca has tenido una relación seria desde entonces. Todas esas mujeres de la alta sociedad, ejecutivas, modelos, ninguna logró lo que Elena consiguió sin esfuerzo. Hacerte reír de verdad». Guillermo se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. «Da igual ahora. Probablemente me odie y con razón. O quizás», sugirió Carlota con una pequeña sonrisa, «el universo te está dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas bien esta vez». Antes de que Guillermo pudiera responder, su teléfono sonó. Era su asistente, recordándole la reunión con los inversores del proyecto gubernamental, el contrato que podría financiar el tratamiento experimental en Estados Unidos. «Ve», dijo Carlota recogiendo su bolso. «Pero Guillermo, no cometas el mismo error 2 veces. No dejes que el miedo te impida hacer lo correcto». Después de que su hermana se marchara, Guillermo permaneció en su oficina, contemplando la ciudad. En algún lugar allí abajo, Elena continuaba con su vida, probablemente maldiciendo su nombre. No la culpaba, pero mientras observaba la fotografía una vez más, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez Carlota tenía razón, tal vez el destino, ese maestro de las coincidencias crueles, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. La pregunta era, ¿tendría el valor de tomarla esta vez? Tomó su teléfono y marcó un número. «Pablo, necesito que investigues algo por mí. El restaurante La Estrella. Quiero saber todo sobre él. Y también necesito el expediente médico de una empleada, Elena Alborch». La cocina de la pastelería Dulce Aurora bullía de actividad mientras Elena preparaba los escaparates para la apertura. El aroma a pan recién horneado y café se mezclaba con el sonido de las batidoras y el tintineo de las bandejas. Era su refugio matutino, el lugar donde podía perderse en la precisión de las recetas y olvidar, aunque fuera por unas horas, las preocupaciones que la aguardaban fuera. «Elena, tienes visita», anunció Aurora, la dueña, asomándose por la puerta de la cocina. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Bueno, mejor que vengas a ver». Con las manos aún cubiertas de harina, Elena se dirigió al frente de la tienda. Se detuvo en seco al ver a Carlota Calatayud, esperando junto al mostrador, tan elegante como la recordaba, aunque notablemente más delgada que en sus recuerdos. «Hola, Elena», saludó Carlota con una sonrisa tímida. «Ha pasado mucho tiempo». Elena se limpió las manos en el delantal intentando mantener la compostura. 15 años para ser exactos. «¿Podemos hablar? En privado, si es posible.
Aurora intervino inmediatamente. «Usad mi oficina. Elena, tómate el tiempo que necesites». La pequeña oficina en la parte trasera de la pastelería era un espacio acogedor, decorado con fotografías de elaborados pasteles y diplomas de repostería. Elena se sentó tras el escritorio, agradeciendo la barrera física entre ella y la hermana del hombre que había revolucionado su mundo nuevamente. «Supongo que esto tiene que ver con el incidente de anoche», comenzó Elena, manteniendo un tono profesional. «Sí y no», respondió Carlota, sus dedos jugueteando nerviosamente con su collar. «Elena, estoy enferma, cáncer, y necesito tu ayuda». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Elena recordaba a Carlota como la hermana pequeña de Guillermo, siempre siguiéndolos con sus coletas y sus libros de fantasía. Verla ahora, luchando contra una enfermedad tan seria, le provocó un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Carlota, pero no entiendo. ¿Cómo podría yo ayudarte? Necesito un donante compatible para un nuevo tratamiento. Es un procedimiento experimental, pero prometedor. El problema es que el tipo de compatibilidad que necesito es extremadamente raro». Carlota hizo una pausa, reuniendo valor. «Esta mañana, cuando Guillermo mencionó haberte visto, decidí investigar. Elena, según los registros del hospital, eres una de las pocas personas compatibles en toda Valencia». Elena se reclinó en su silla, aturdida por la revelación. ¿Cómo has accedido a esa información? «Tengo mis recursos», admitió Carlota. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, especialmente después de cómo te trató Guillermo anoche, pero...» «Para», interrumpió Elena, levantando una mano. «Esto es demasiado. Necesito procesar todo esto». «Por supuesto». Carlota sacó una tarjeta de su bolso. «Toma mi número. Y Elena, hay algo más que deberías saber sobre por qué Guillermo se fue hace 15 años». «No». Elena se puso de pie abruptamente. «No quiero saberlo, lo que pasó, pasó. Tengo una vida ahora, una hija que cuidar». «¿Una hija?». La sorpresa en la voz de Carlota era evidente. «No lo sabía. ¿Cuántos años tiene?». «8», respondió Elena automáticamente, y luego añadió rápidamente al ver la expresión de Carlota. «Y antes de que tu mente empiece a hacer cálculos, no es de Guillermo. Lucía es solo mía». Carlota asintió lentamente, aunque algo en su mirada sugería que no estaba completamente convencida. «Elena, sé que es mucho pedir, pero por favor, piénsalo. No solo por mí, sino tal vez sea el momento de que algunas verdades salgan a la luz». Cuando Carlota se marchó, Elena permaneció en la oficina mirando la tarjeta en sus manos. El logo de Tec Valencia brillaba en relieve, un recordatorio del éxito que Guillermo había alcanzado después de dejarla atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de la escuela de Lucía. Su hija había tenido otro episodio de asma durante la clase de educación física. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las responsabilidades sobre sus hombros. Entre los 3 trabajos, apenas podía cubrir los gastos médicos de Lucía y ahora esto. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Justo cuando creía haber dejado el pasado atrás, este regresaba con fuerza, entrelazando su vida con la de los Calatayud de una manera que jamás habría imaginado. «Elena», la voz de Aurora la sacó de sus pensamientos. «Han dejado esto para ti». Su jefa le entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad que le hizo dar vueltas la cabeza, junto con una nota escrita con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. «Por la camisa y por todo lo demás. Lo siento». «GC». Elena miró el cheque nuevamente, las cifras bailando ante sus ojos. Era suficiente dinero para cubrir 6 meses de tratamiento para Lucía. Su orgullo le gritaba que lo rompiera, que lo devolviera, que no aceptara nada de Guillermo Calatayud. Pero el rostro de su hija, su respiración trabajosa durante los ataques de asma, el miedo en sus ojos cuando no podía respirar correctamente, con manos temblorosas, guardó el cheque en su bolso. A veces reflexionó: el destino nos obliga a enfrentar nuestros fantasmas de las maneras más inesperadas. La pregunta era, ¿estaba preparada para las consecuencias de dejar que el pasado volviera a entrar en su vida? El Hospital La Fe de Valencia
era un laberinto de pasillos blancos y antisépticos. Elena caminaba con paso decidido hacia la unidad de oncología, el sobre con los resultados de compatibilidad apretado contra su pecho. Después de una semana de reflexión, había decidido someterse a las pruebas necesarias para ayudar a Carlota. No por Guillermo, se repetía a sí misma, sino porque era lo correcto. «¡Elena!». La voz de Carlota la recibió en la sala de espera. A su lado, para sorpresa de Elena, estaba Guillermo, que se puso de pie instantáneamente al verla. «No sabía que estarías aquí», dijo Elena, dirigiéndose exclusivamente a Carlota. «Lo siento», respondió Carlota, lanzando una mirada significativa a su hermano. «Guillermo insistió en venir cuando supo que habías aceptado hacerte las pruebas». El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por la llegada del doctor Ferrer, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y una expresión amable. «¿Podemos pasar todos a mi despacho?». La oficina del doctor era un espacio acogedor con vistas al jardín del hospital. En las paredes, junto a los títulos médicos, había dibujos infantiles de sus pacientes. Elena se sentó lo más lejos posible de Guillermo, concentrándose en el sonido del ventilador de techo. «Los resultados son prometedores», comenzó el doctor Ferrer, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. «La compatibilidad es incluso mejor de lo que esperábamos. Sin embargo, debo ser claro sobre el procedimiento». Mientras el médico explicaba los detalles del tratamiento, Elena sentía la mirada de Guillermo sobre ella. No se atrevía a mirarlo directamente, pero podía percibir su tensión, su deseo de decir algo. «El proceso requerirá varias sesiones», continuó el doctor, «y necesitaremos que la donante esté disponible durante al menos 2 semanas para...». El teléfono de Elena comenzó a vibrar. Era el número de la escuela de Lucía. «Disculpen», dijo levantándose apresuradamente. «Tengo que atender esta llamada». En el pasillo, la voz preocupada de la profesora de Lucía le informó que su hija había tenido otro ataque de asma, más severo que el anterior. «Está estable ahora, pero creemos que debería venir a buscarla». Elena cerró los ojos intentando mantener la calma. «Voy para allá inmediatamente». Al volver al despacho, encontró 3 pares de ojos mirándola expectantes. «Lo siento, tengo que irme». «Mi hija, ¿está todo bien?», preguntó Carlota, la preocupación evidente en su voz. «Es su asma», respondió Elena, recogiendo su bolso. «Tengo que ir a buscarla a la escuela. Yo te llevo». La voz de Guillermo sonó firme, decidida. Ante la mirada sorprendida de Elena, añadió: «Mi coche está en el parking. Llegaremos más rápido que en taxi». Elena quería rechazar la oferta, pero el tiempo era esencial. Asintió brevemente y se despidió del doctor y de Carlota, prometiendo regresar otro día para finalizar los detalles. El trayecto en el lujoso BMW de Guillermo fue inicialmente silencioso. Elena miraba por la ventana, consciente de cada kilómetro que recorrían juntos, la primera vez en 15 años que compartían un espacio tan íntimo. «Tu hija», comenzó Guillermo, rompiendo el silencio. «¿Es grave su asma?». «Es severa», respondió Elena, sin apartar la vista de la ventana. «Los medicamentos ayudan, pero los ataques son cada vez más frecuentes. El cheque que te envié lo usé para sus medicamentos», interrumpió Elena. «No porque quisiera aceptar tu dinero, sino porque ella lo necesitaba». Guillermo asintió apretando el volante. «Elena, sobre aquella noche en el restaurante y sobre hace 15 años». «No». Elena se giró finalmente para mirarlo. «No hagas esto. No ahora. Mi hija me necesita». El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegaron a la escuela, un edificio modernista en el corazón de Valencia, Elena se dispuso a bajar del coche, pero Guillermo la detuvo suavemente por el brazo. «Déjame ayudarte», dijo, su voz casi un susurro. «No por el pasado, no por Carlota, sino porque quiero hacerlo». Elena miró su mano sobre su brazo, el punto exacto donde su piel se encontraba con la de él, enviando corrientes eléctricas por todo su cuerpo. Por un momento, vio al chico de 18 años que le prometía el mundo bajo las estrellas valencianas. «Lucía es mi responsabilidad», respondió finalmente, liberando su brazo. «Y ya he aprendido a no confiar en promesas vacías». En la enfermería de la escuela,
Lucía estaba sentada en una camilla, su respiración más tranquila pero aún laboriosa. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre, pero su mirada curiosa se desvió hacia la figura alta que la seguía. «¿Quién es él, mamá?», preguntó Lucía mientras Elena comprobaba su inhalador. Elena dudó por un momento, pero Guillermo se adelantó, extendiendo su mano hacia la niña. «Soy un viejo amigo de tu madre. Me llamo Guillermo». Lucía estrechó su mano con la seriedad que solo los niños pueden mostrar. «Yo soy Lucía. ¿También te gusta cocinar como mi mamá?». La pregunta inocente provocó una sonrisa genuina en Guillermo, la primera que Elena veía desde su reencuentro. «No, la verdad es que soy un desastre en la cocina. Tu madre siempre fue la experta». «Ella es la mejor», afirmó Lucía con orgullo. «Algún día tendremos nuestro propio restaurante». Elena sintió que se le encogía el corazón. Era el sueño que compartían, uno que había tenido que postergar por las circunstancias de la vida. Vio algo cambiar en la expresión de Guillermo, una mezcla de reconocimiento y arrepentimiento. «Deberíamos irnos a casa», dijo Elena, ayudando a Lucía a ponerse de pie. «Necesitas descansar». «Puedo llevarlas», ofreció Guillermo. Antes de que Elena pudiera rechazar la oferta, Lucía intervino. «¿Podemos, mamá? Me gusta su coche. Es como el de los superhéroes». Elena miró a su hija, luego a Guillermo y finalmente asintió. Mientras caminaban hacia el coche, no pudo evitar pensar en cómo el destino seguía encontrando formas de entrelazar sus caminos, esta vez a través de los ojos inocentes de su hija. El restaurante La Estrella brillaba bajo las luces de la noche valenciana. Elena ajustó su uniforme, preparándose para otro turno, pero esta noche algo era diferente. La noticia se había esparcido como pólvora entre el personal. Tec Valencia estaba interesada en invertir en el restaurante. Elena, Martín, el maître, la llamó a su oficina antes de que comenzara el servicio. «¿Tienes un momento?». La pequeña oficina, con sus paredes cubiertas de críticas gastronómicas enmarcadas y fotos de celebridades que habían visitado el restaurante, parecía más pequeña de lo habitual. Martín se sentó tras su escritorio, su expresión indescifrable. «Supongo que has oído los rumores», comenzó. «Guillermo Calatayud ha hecho una oferta para asociarse con La Estrella. Quiere modernizar el local, expandir el negocio y establecer una escuela de gastronomía en el edificio anexo». Elena sintió que le faltaba el aire. «¿Una escuela de gastronomía?». «Sí, y aquí es donde te necesito». Martín la miró directamente. «Quiere que tú seas parte del proyecto, como instructora principal». Las palabras flotaron en el aire como burbujas de champán, brillantes y efímeras. Elena se aferró a los brazos de su silla, intentando mantener la compostura. «¿Por qué yo?», él logró preguntar. «Porque eres la mejor chef que tenemos, Elena. Todos sabemos que estás sobrecualificada para ser camarera. Tus estudios en gastronomía, tu experiencia, este podría ser el cambio que has estado esperando». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió y Guillermo entró, tan impecable como siempre en su traje hecho a medida. Se detuvo en seco al verla. «Lo siento», dijo, haciendo ademán de retirarse. «No sabía que estabas ocupado, Martín». «De hecho, llegas en el momento perfecto», respondió Martín señalando otra silla. «Estaba explicándole a Elena tu propuesta». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos contenidos. Elena podía sentir la mirada de Guillermo sobre ella, estudiando su reacción. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, enfrentándolo directamente. «Porque es lo correcto», respondió Guillermo con una simplicidad que la desarmó. «Porque es el sueño que tenías hace 15 años, el que las circunstancias te obligaron a abandonar». Martín, percibiendo la tensión entre ellos, se excusó discretamente, dejándolos solos. Elena se levantó, acercándose a la ventana que daba al bullicioso callejón trasero del restaurante. «No necesito tu caridad, Guillermo». «No es caridad», se defendió él, también poniéndose de pie. «Es una inversión. En el restaurante, en la escuela, en ti». Elena se giró para enfrentarlo. «¿Y qué hay de Carlota? ¿Es esto algún tipo de manipulación para que acepte ser su donante?». «No». La respuesta fue inmediata, firme. «Esto es completamente independiente. Elena, he visto cómo miras este lugar,
con el mismo brillo en los ojos que tenías cuando hablabas de abrir tu propio restaurante. Y he visto a Lucía, cómo sus ojos se iluminan cuando habla de cocinar contigo. No metas a mi hija en esto, advirtió Elena. Es imposible no hacerlo. Guillermo dio un paso hacia ella. Elena, sé que te hice daño, que desaparecí sin una explicación adecuada, pero las cosas no son tan simples como parecen. ¿No lo son? Elena soltó una risa amarga. Me abandonaste, Guillermo. Una semana después del accidente, cuando más te necesitaba, simplemente te esfumaste. Mi padre estaba en bancarrota. Las palabras salieron como una confesión largamente contenida. Había estado ocultando deudas durante años, jugando en la bolsa con dinero prestado. Cuando todo se derrumbó, un inversor americano ofreció salvarnos, pero con una condición. Teníamos que mudarnos a Estados Unidos inmediatamente. Todo el negocio, toda la familia. Elena lo miró procesando la información. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque era joven y estúpido. Guillermo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena recordaba tan bien. Porque pensé que sería más fácil para ti odiarme que esperar por alguien que no sabía cuándo podría volver. Porque tenía miedo de que si te lo decía, querrías esperarme. Y no podía pedirte eso. No era tu decisión. La voz de Elena tembló ligeramente. Merecías saber la verdad. Lo sé. Guillermo dio otro paso hacia ella. Y por eso estoy aquí ahora, 15 años tarde, intentando hacer las cosas bien. No puedo cambiar el pasado, Elena, pero puedo intentar arreglar el futuro. El sonido de actividad en la cocina les recordó que el mundo seguía girando fuera de esa oficina. Elena se apartó de la ventana, recuperando su compostura profesional. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Por supuesto. Guillermo asintió dirigiéndose hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Elena, hay algo más que deberías saber. Sobre el contrato gubernamental para el tratamiento de Carlota en Estados Unidos. Lo perdí. ¿Qué? Elegí quedarme en Valencia, explicó simplemente. Algunos trenes solo pasan una vez en la vida. Esta vez no pienso dejarlo ir. La cocina del apartamento de Elena se había convertido en un laboratorio improvisado de repostería. Lucía, con un delantal decorado con mariposas que le quedaba grande, observaba fascinada cómo su madre preparaba una tarta de almendras, una receta tradicional valenciana que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Y esta receta también la enseñarás en la escuela nueva?, preguntó Lucía, mientras espolvoreaba azúcar glass sobre la superficie dorada del pastel. Elena detuvo sus movimientos por un momento. No le había dado una respuesta a Guillermo sobre la propuesta de la escuela de gastronomía, pero su hija ya daba por hecho que aceptaría. No lo sé, cariño. Todavía no he decidido si... El timbre interrumpió sus palabras. Al abrir la puerta, se encontró con Carlota, más pálida que la última vez que la había visto, pero con una sonrisa determinada en el rostro. «Espero no interrumpir», dijo, levantando una bolsa de té. «Pensé que podríamos hablar». Elena dudó por un momento, pero el sonido de la tos de Lucía desde la cocina la hizo reaccionar. «Pasa». Estábamos horneando. Carlota siguió a Elena hasta la cocina, donde Lucía la recibió con curiosidad. «¿Eres la hermana del señor Guillermo?», preguntó la niña, sorprendiendo a ambas mujeres. «Sí, lo soy», respondió Carlota, sentándose en una de las sillas de la cocina. «¿Cómo lo sabes?» «Tenéis los mismos ojos», respondió Lucía con la simplicidad de la infancia. «Y él también me mira así, como si quisiera decir algo importante». Elena sintió un nudo en la garganta. «Lucía, ¿por qué no vas a tu habitación a terminar los deberes? La tarta necesita enfriarse de todos modos». Una vez solas, Elena preparó el té en silencio, consciente de la mirada de Carlota siguiendo cada uno de sus movimientos. «Es una niña extraordinaria», comentó Carlota finalmente. «Me recuerda a alguien». «¿Carlota?» «No, escúchame», interrumpió Carlota, inclinándose hacia adelante. «He venido porque necesitas saber toda la verdad, no solo sobre por qué Guillermo se fue, sino sobre lo que ha estado haciendo desde que regresó a Valencia». Elena se sentó frente a ella, sosteniendo su taza de té como un escudo. «¿Qué quieres decir?» «El contrato gubernamental que perdió era más que solo dinero para mi tratamiento.
Era la oportunidad de expandir Tec Valencia a nivel internacional. Años de trabajo, conexiones, todo lo que había construido, lo dejó ir por ti. No me hagas responsable de sus decisiones, respondió Elena, pero su voz tembló ligeramente. No lo hago. Carlota tosió suavemente, tomando un sorbo de té antes de continuar. Pero necesitas entender quién es mi hermano ahora. El Guillermo que conociste a los 18 años tomó una decisión terrible por lealtad familiar. El Guillermo de ahora está aprendiendo a tomar decisiones por amor. Elena se levantó abruptamente, comenzando a limpiar la cocina con movimientos nerviosos. No puedes venir aquí y esperar que todo se arregle con una explicación, Carlota. Han pasado 15 años. Lo sé. Carlota la observó con una mezcla de comprensión y determinación. Pero también sé que sigues usando el collar que él te regaló en tu último cumpleaños juntos. Elena llevó instintivamente la mano a su cuello, donde el delicado dije de plata descansaba bajo su blusa. No se lo había quitado en 15 años, convenciéndose de que era porque combinaba con todo. Y sé, continuó Carlota suavemente, que Lucía nació exactamente 9 meses después de aquella última noche en el hospital. El plato que Elena estaba limpiando resbaló de sus manos, estrellándose contra el fregadero. El sonido pareció resonar en el pequeño espacio de la cocina como una verdad demasiado tiempo contenida. No tienes derecho, susurró Elena, sus manos temblando. No tienes ningún derecho a venir aquí y... Tienes razón. Carlota se levantó acercándose a ella. No tengo derecho, pero Guillermo sí lo tiene. Y Lucía también. ¿Crees que no lo sé? Elena se giró para enfrentarla, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. ¿Crees que no me he torturado cada día durante 8 años, preguntándome si debería decírselo? Pero él se fue, Carlota, se fue sin mirar atrás. Y ha regresado. Carlota puso una mano sobre el brazo de Elena. No por obligación, no por culpa, sino porque finalmente entendió qué es lo verdaderamente importante en la vida. El sonido de pasos pequeños interrumpió la conversación. Lucía apareció en la puerta de la cocina, su inhalador en la mano. «Mamá, no me siento muy bien». Elena se secó rápidamente las lágrimas y se acercó a su hija, comprobando su respiración. Carlota observó la escena con una mezcla de emoción y reconocimiento. La forma en que Lucía fruncía el ceño cuando estaba preocupada, idéntica a la de su hermano. El modo en que sus manos se movían mientras hablaba, un eco perfecto de los gestos de Elena. «Deberías irte», dijo Elena suavemente, mientras ayudaba a Lucía con su inhalador. Carlota asintió, recogiendo su bolso. En la puerta se detuvo una última vez. «Elena, el tiempo no siempre cura todas las heridas, pero a veces nos da una segunda oportunidad para sanarlas correctamente». Después de que Carlota se marchara, Elena se sentó en el sofá con Lucía, acurrucada contra su pecho, escuchando su respiración normalizarse gradualmente. En la cocina, la tarta de almendras seguía enfriándose, su aroma dulce mezclándose con el peso de las verdades reveladas. «Mamá», murmuró Lucía medio dormida, «¿por qué el señor Guillermo tiene los mismos ojos que yo?» Elena besó la frente de su hija, las lágrimas finalmente corriendo libres por sus mejillas. «Porque algunas veces», susurró, «el amor es tan fuerte que deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar». El despacho de Guillermo en Tec Valencia parecía diferente bajo la luz del amanecer. Elena observaba la ciudad despertando desde el ventanal mientras esperaba. El sobre que contenía las fotos de la ecografía de hace 8 años pesando como plomo en su bolso. Había pasado la noche en vela, recordando cada momento, cada decisión que la había llevado hasta aquí. La visita de Carlota había sido el catalizador que necesitaba para enfrentar una verdad que había guardado durante demasiado tiempo. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Guillermo entró deteniéndose en seco al verla. «Elena, no esperaba...» «Necesitamos hablar», interrumpió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Sobre Lucía». Guillermo se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Está bien? ¿Su asma? Es tu hija». Las palabras salieron de golpe,
como un dique que finalmente cede ante la presión. Lucía es tu hija. El silencio que siguió fue absoluto. Guillermo se apoyó en su escritorio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando, la última noche en el hospital, Elena sacó las fotos de la ecografía del sobre. Después del accidente de la moto, una semana antes de que desaparecieras. Guillermo tomó las fotos con manos temblorosas. En una de ellas, escrito con letra clara, estaba la fecha, 9 meses antes del nacimiento de Lucía. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era apenas un susurro. ¿Cuándo, Guillermo? Elena dejó que toda la amargura contenida durante años fluyera en sus palabras. Cuando desapareciste sin dejar rastro, cuando ignoraste mis llamadas, mis mensajes, o quizás cuando regresaste 15 años después y me humillaste en mi propio trabajo. Guillermo se dejó caer en su silla, las fotos aún en sus manos. No lo sabía. Cuando me fui, no lo sabía. No, no lo sabías. Elena se sentó frente a él. Me enteré 2 semanas después de que te fueras. Para entonces ya estabas en Estados Unidos, construyendo tu imperio. Elena. Guillermo levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Si lo hubieras sabido. ¿Qué? Interrumpió ella. ¿Habrías vuelto? ¿Habrías elegido diferente? Sí. La respuesta fue inmediata, visceral. Por ti, por ella, habría encontrado otra manera. Elena sacó más fotos de su bolso. Lucía recién nacida, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Las extendió sobre el escritorio como un mapa de los momentos perdidos. «Tiene tu sonrisa», dijo suavemente, «y tu manera de fruncir el ceño cuando está concentrada. A veces, cuando la miro, es como verte a ti a los 18 años, lleno de sueños y determinación». Guillermo recorrió las fotos con dedos temblorosos, absorbiendo cada detalle, cada momento que se había perdido. «Es perfecta», susurró. «Y está enferma», añadió Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Su asma... Los médicos dicen que necesitará tratamiento especializado, tratamiento que apenas puedo permitirme. Déjame ayudar». Guillermo se inclinó hacia adelante, su voz urgente. «Por favor, Elena, no como caridad, sino como su padre. Déjame ser parte de su vida». «No es tan simple». Elena se levantó caminando hacia la ventana. «Lucía ha crecido sin un padre. Ha construido su mundo alrededor de esa realidad. No puedo simplemente...» «Lo sé». Guillermo se unió a ella junto a la ventana. «No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo. Quiero conocerla, protegerla, amarla, como debería haberlo hecho desde el principio». Elena lo miró, encontrando en sus ojos la misma intensidad que la había cautivado 15 años atrás. «Ya te conoce», dijo suavemente, «y te aprecia. Dice que tienes los mismos ojos que ella». Una sonrisa temblorosa apareció en el rostro de Guillermo. «Es observadora, como su padre», Elena suspiró. «Guillermo, si vamos a hacer esto, necesito que entiendas algo. Lucía es lo más importante en mi vida. No puedo permitir que entre y salga de su vida según te convenga». «No lo haré». Guillermo tomó suavemente su mano. «Elena, cuando me fui hace 15 años, cometí el error más grande de mi vida. No solo te perdí a ti, sino que perdí la oportunidad de ver crecer a nuestra hija. No cometeré el mismo error 2 veces». El sol de la mañana bañaba ahora completamente la oficina, iluminando las fotos esparcidas sobre el escritorio, cada una un testimonio de los años perdidos y las posibilidades futuras. «La propuesta del restaurante y la escuela», dijo Elena después de un momento. «¿Era por esto?» «No». Guillermo soltó su mano suavemente. «Eso es porque creo en ti. Siempre lo he hecho. El hecho de que Lucía sea nuestra hija solo hace que todo tenga más sentido». Elena asintió lentamente. «Necesitamos hacer esto bien. Por ella, acordó Guillermo. «Y tal vez también por nosotros». El sonido de la ciudad despertando llegaba amortiguado a través de los cristales, un recordatorio del mundo que seguía girando fuera de esa oficina, donde 2 personas intentaban reconstruir 15 años de distancia y silencios. «¿Cómo quieres hacer esto?», preguntó Guillermo finalmente. Elena sacó una última foto de su bolso,
Lucía en su última actuación escolar, sonriendo radiante a la cámara. Paso a paso, respondió, comenzando por el principio. El restaurante La Estrella había cerrado sus puertas por reforma. El edificio centenario que lo albergaba estaba envuelto en andamios y lonas protectoras, mientras los trabajadores transformaban el espacio según los nuevos planos. Elena caminaba entre el polvo y los escombros, supervisando cada detalle de la renovación junto a Martín. La escuela de gastronomía estará lista en 3 meses, explicaba el arquitecto, señalando el edificio anexo. Hemos respetado la estructura original, pero modernizando las instalaciones. Elena asintió, visualizando ya las futuras clases, los estudiantes, el sueño que por fin tomaba forma. Un ruido de pasos apresurados llamó su atención. Lucía apareció corriendo, seguida por Guillermo, que intentaba mantener su paso. «¡Mamá!», exclamó la niña, sus ojos brillantes de emoción. «El señor Guillermo dice que podré tener mi propia mesa en la cocina de práctica». Elena intercambió una mirada con Guillermo, quien se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Habían pasado 2 semanas desde la revelación en su oficina y estaban navegando cuidadosamente las aguas de su nueva realidad. «¿Te está gustando el recorrido?», preguntó Elena, ajustando el inhalador en el bolsillo de Lucía. «Es increíble», respondió la niña. «Y el señor Guillermo me ha contado historias de cuando erais jóvenes y soñabais con tener un restaurante». Elena sintió un nudo en la garganta. Habían decidido esperar para contarle a Lucía la verdad sobre su padre, queriendo construir primero una base sólida de confianza y afecto. «Señorita Alborch», interrumpió el arquitecto, «necesitamos su aprobación para los acabados de la cocina principal». «Ve», dijo Guillermo suavemente, «yo me quedo con ella». Mientras Elena se alejaba con el arquitecto, no pudo evitar mirar atrás, observando cómo Guillermo y Lucía examinaban juntos los planos de la futura escuela, sus cabezas inclinadas del mismo modo sobre los documentos. En el otro extremo del edificio, Carlota supervisaba la instalación del nuevo sistema de ventilación. Su tratamiento estaba progresando positivamente gracias a la donación de Elena, y aunque todavía estaba débil, su determinación era inquebrantable. «Es como ver el pasado y el futuro al mismo tiempo», comentó Carlota cuando Elena se acercó. «Guillermo y Lucía tienen la misma manera de moverse, ¿sabes?». Elena siguió su mirada. «Es aterrador a veces ver tanto de él en ella». «Elena», Carlota tomó su mano, «sé que todavía tienes dudas, pero mi hermano nunca lo había visto así. Tan completo, tan decidido a hacer las cosas bien». Antes de que Elena pudiera responder, un grito de alegría las interrumpió. Lucía había descubierto el antiguo horno de piedra que estaban restaurando y Guillermo le explicaba cómo funcionaba, sus ojos brillantes de entusiasmo paternal. «Señorita Alborch», llamó uno de los trabajadores, «hemos encontrado algo durante la demolición de la pared». En el espacio entre los ladrillos centenarios, una caja de metal oxidada contenía documentos antiguos, las recetas originales del primer chef del restaurante La Estrella, datadas de 1920. «Es un tesoro», susurró Elena, pasando las páginas amarillentas con cuidado. «Como esta familia que estamos reconstruyendo», murmuró Carlota, observando cómo Guillermo enseñaba a Lucía a leer las viejas recetas. El día avanzó entre decisiones sobre azulejos, sistemas de ventilación y disposición de las aulas. Al atardecer, cuando los trabajadores comenzaban a retirarse, Elena encontró a Guillermo y Lucía sentados en las escaleras de la futura escuela, compartiendo un bocadillo. «Y entonces tu madre ganó el concurso de cocina del instituto», relataba Guillermo. «Preparó una paella que hizo llorar al jurado». «¿De verdad?». Los ojos de Lucía brillaban. «Mamá nunca me cuenta estas historias». «Hay muchas historias que aún no conoces», respondió Guillermo, su mirada encontrándose con la de Elena. «Lucía», llamó Elena suavemente, «es hora de irnos. Mañana tienes escuela». La niña se levantó, pero antes de alejarse, abrazó espontáneamente a Guillermo. «Gracias por las historias, señor Guillermo». Elena vio cómo los ojos de Guillermo se humedecían mientras devolvía el abrazo. Cuando Lucía se adelantó para recoger su mochila, él se acercó a Elena. «Cada día se me hace más difícil no decirle la verdad»,
susurró. Lo sé, respondió Elena, pero necesitamos estar seguros. Necesitamos que esto funcione. Funcionará, afirmó Guillermo con convicción. Esta vez haré las cosas bien. Mientras caminaban hacia la salida, Elena observó los cambios en el restaurante. Las paredes derribadas, los nuevos cimientos, la estructura que se transformaba sin perder su esencia. Como ellos mismos, pensó, demoliendo barreras y construyendo nuevos espacios para sanar. «Mamá», llamó Lucía desde la puerta, «¿puede el señor Guillermo venir mañana a mi presentación de ciencias? Es sobre la química en la cocina». Elena miró a Guillermo, quien contenía la respiración esperando su respuesta. En los ojos de su hija, vio la misma esperanza que había visto en los suyos propios 15 años atrás. «Si él quiere», comenzó Elena. «Allí estaré», interrumpió Guillermo. Primera fila. Mientras se alejaban en el crepúsculo valenciano, Elena reflexionó sobre cómo los edificios no eran los únicos que podían ser renovados y restaurados. A veces, los corazones también necesitaban ser demolidos y reconstruidos, conservando los cimientos, pero creando nuevos espacios para crecer. La brisa nocturna trajo el aroma a azahar de los naranjos cercanos, mezclándose con el polvo de la construcción y las promesas de nuevos comienzos. En el bolsillo de su chaqueta, Elena tocó las viejas recetas encontradas, pensando en cómo algunas cosas necesitaban tiempo para revelarse, como los sabores en un buen guiso, como los secretos en un viejo edificio, como el amor en un corazón lastimado pero no roto. La sala de conferencias del colegio estaba repleta de padres y estudiantes para la feria de ciencias. Lucía, vestida con un pequeño delantal de chef sobre su uniforme escolar, explicaba con entusiasmo su proyecto sobre las reacciones químicas en la cocina. En la primera fila, Guillermo y Elena la observaban con orgullo apenas contenido. «La fermentación es un proceso natural», explicaba Lucía con seguridad, señalando los frascos de masa madre que había preparado con ayuda de Elena. «Como pueden ver, las levaduras transforman los azúcares en dióxido de carbono, creando estas burbujas que hacen que el pan sea esponjoso». Elena sintió la mano de Guillermo rozar la suya cuando Lucía comenzó a repartir pequeñas muestras de pan recién horneado. El contacto, aunque breve, envió un escalofrío por su columna. «Es brillante», susurró Guillermo, sus ojos brillantes de emoción paternal. «Como su padre», respondió Elena automáticamente, y luego se congeló al darse cuenta de sus palabras. Lucía terminó su presentación entre aplausos entusiastas. Mientras los otros padres y estudiantes se acercaban a felicitarla, Elena y Guillermo permanecieron en sus asientos, procesando el momento que acababan de compartir. «Elena», comenzó Guillermo, pero fue interrumpido por la llegada de Lucía, quien se lanzó a sus brazos con alegría. «Lo conseguí», exclamó la niña. «¿Visteis cómo todos querían probar mi pan? Estuviste increíble, cariño». Elena besó su frente, notando que su respiración estaba un poco agitada por la emoción. «¿Tienes tu inhalador?» «Está en mi mochila», respondió Lucía, pero antes de que Elena pudiera moverse, Guillermo ya lo había sacado y se lo estaba ofreciendo a la niña. «Siempre preparado», dijo con una sonrisa que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Más tarde, mientras caminaban por el jardín del Turia, Lucía corría adelante, persiguiendo palomas y riendo. Elena y Guillermo la seguían a una distancia prudente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Deberíamos decírselo», dijo Guillermo finalmente. «Merece saberlo». Elena observó a su hija, que ahora se había detenido para examinar las flores de un naranjo. «Lo sé, es solo que tengo miedo». «¿De qué?» «De que las cosas cambien, de que ella cambie, de que me vaya otra vez». Guillermo se detuvo tomando suavemente el brazo de Elena para que lo mirara. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí, pero estos últimos meses, conociendo a Lucía, viéndote con ella, me han mostrado todo lo que me perdí, todo lo que nunca quiero volver a perder». Un grito de alegría los interrumpió. Carlota había aparecido en el parque, su color notablemente mejor después de las últimas sesiones de tratamiento. «Tía Carlota», exclamó Lucía corriendo hacia ella. Elena y Guillermo se miraron sorprendidos. «¿Tía?», preguntó Elena.
Carlota abrazó a Lucía, lanzando una mirada de disculpa a la pareja. Se me escapó el otro día, cuando vino a visitarme al hospital. Es tan perspicaz. Comenzó a hacer preguntas sobre por qué pasaba tanto tiempo con nosotros, por qué Guillermo parecía conocer todas las historias de tu juventud. Elena sintió que le faltaba el aire. Lucía se acercó a ellos, su expresión repentinamente seria para una niña de 8 años. «Mamá», dijo tomando la mano de Elena, «¿es verdad que el señor Guillermo es mi papá?» El tiempo pareció detenerse en el jardín. Las palomas seguían arrullando. Los niños seguían jugando en los columpios cercanos. Pero para Elena, el mundo se había reducido a los ojos de su hija, tan parecidos a los de Guillermo. «Sí», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Es verdad». Lucía soltó la mano de su madre y se giró hacia Guillermo, estudiándolo con una intensidad que parecía más allá de sus años. «¿Por eso tienes fotos mías en tu oficina?» Guillermo se arrodilló para estar a su altura. «Sí, porque aunque no lo supe hasta hace poco, siempre fuiste parte de mí. ¿Y por eso estás ayudando con el restaurante y la escuela?» «No», respondió Guillermo con honestidad. «Eso lo hago porque creo en tu madre, en su talento, porque es un sueño que compartimos hace mucho tiempo». Lucía procesó esta información en silencio, su pequeño ceño fruncido de una manera que Elena reconoció como puramente Guillermo. «¿Te quedarás?», preguntó finalmente la niña. «¿O te irás como antes?». Elena sintió que su corazón se rompía al escuchar la pregunta, pero antes de que pudiera intervenir, Guillermo respondió: «Me quedaré, para siempre, si tú y tu madre me lo permiten». Lucía miró a su madre, luego a Guillermo, y finalmente a Carlota, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos. Entonces, con la simplicidad que solo los niños poseen, extendió sus brazos y abrazó a Guillermo. «Siempre quise un papá que supiera historias de cocina», dijo contra su hombro. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba a padre e hija abrazados. Carlota se acercó y la rodeó con un brazo. «A veces», susurró Carlota, «las mejores recetas son las que se cocinan a fuego lento». El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, bañando el jardín del Turia en tonos dorados. Las sombras de los 4 se proyectaban largas sobre el pavimento, entrelazándose como los hilos de una historia que finalmente comenzaba a tejerse correctamente. Las luces del restaurante La Estrella brillaban con renovado esplendor en la noche valenciana. 3 meses habían pasado desde la revelación en el jardín del Turia, y el local estaba irreconocible. Los antiguos muros, ahora restaurados, contaban historias de un siglo de gastronomía, mientras que los nuevos espacios prometían un futuro brillante. Elena ajustaba los últimos detalles en la cocina principal, donde mañana comenzarían las primeras clases de la escuela de gastronomía. Las superficies de acero inoxidable relucían bajo las nuevas lámparas, y el aroma de las hierbas frescas del huerto vertical llenaba el aire. «Todo está perfecto». La voz de Guillermo la sorprendió. Se había acostumbrado a su presencia constante durante los últimos meses, a la forma en que se complementaban sin palabras, como si los 15 años de separación nunca hubieran existido. «Casi perfecto», corrigió Elena, ajustando la posición de una batidora. «Aún falta probar los hornos nuevos». «¿Por eso Lucía insistió en quedarse esta noche?». Guillermo sonrió, señalando hacia la cocina de práctica, donde su hija, bajo la supervisión de Carlota, preparaba masa para galletas. La escena era tan doméstica, tan natural, que Elena sintió un nudo en la garganta. Lucía había aceptado la verdad sobre su padre con una gracia que los había sorprendido a todos. Los primeros días habían sido extraños, llenos de preguntas y ajustes, pero gradualmente habían encontrado su ritmo como familia. «Elena», Guillermo se acercó, su expresión seria. «Hay algo que necesito mostrarte». La condujo hacia su oficina temporal en el restaurante, donde desplegó varios documentos sobre el escritorio. «Son los papeles de la empresa. He transferido el 50% de las acciones de Tec Valencia a un fideicomiso a nombre de Lucía». Elena parpadeó, sorprendida. «Guillermo, no es necesario», lo es, interrumpió él suavemente. «No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo asegurar su futuro. Y hay más». Sacó otro documento.
También he puesto el restaurante y la escuela a tu nombre. ¿Qué? No, no puedo aceptar. Por favor. Guillermo tomó sus manos. Este siempre fue tu sueño. Yo solo soy el inversor que tuvo la suerte de reconocer tu talento. 2 veces. El sonido de risas llegó desde la cocina. Lucía estaba cubierta de harina, mientras Carlota, con mejor aspecto que en meses, intentaba limpiar el rostro. Han sido meses intensos, murmuró Elena, observando a su familia a través de la ventana de la oficina. A veces me pregunto si todo esto es real. Es más real que nunca, respondió Guillermo siguiendo su mirada. ¿Sabes? Cuando decidí quedarme en Valencia, renunciando al contrato en Estados Unidos, muchos pensaron que estaba loco. Pero por primera vez en 15 años, sentí que tomaba la decisión correcta. Elena se giró para mirarlo. En sus ojos vio al chico de 18 años que soñaba con cambiar el mundo, pero también al hombre que había aprendido de sus errores y estaba determinado a hacer las cosas bien. El tratamiento de Carlota está funcionando, continuó Guillermo. Los médicos dicen que tu compatibilidad fue crucial. Es como si el destino hubiera trazado este camino desde el principio. ¿Crees en el destino?, preguntó Elena, recordando todas las veces que había maldecido al destino por separarlos. Creo en las segundas oportunidades, respondió él, acercándose un paso, y en que algunas personas están destinadas a encontrarse una y otra vez hasta que aprendan a hacerlo bien. Un golpe en la puerta los interrumpió. Lucía entró corriendo, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas. Las primeras galletas hechas en el horno nuevo, anunció orgullosa. Guillermo tomó una galleta, mordiéndola con exagerada seriedad. Definitivamente has heredado el talento de tu madre. Y la precisión de su padre, añadió Carlota desde la puerta. La vi medir cada ingrediente 3 veces. Elena observó a su hija brillar bajo los cumplidos, su rostro iluminado por una felicidad que solo había soñado para ella. El asma de Lucía había mejorado significativamente con el nuevo tratamiento que Guillermo había insistido en financiar, y su confianza crecía día a día. «Mamá», dijo Lucía de repente, «¿podemos hacer galletas para la inauguración mañana? Quiero que todos prueben la receta especial de la abuela». «¿La receta de mi madre?», preguntó Elena sorprendida. «No había preparado esas galletas desde...». «La encontré en tu vieja caja de recetas», explicó Lucía. «Papá dice que eran sus favoritas en el instituto». La palabra papá todavía hacía que el corazón de Elena saltara un latido. Se había vuelto natural para Lucía usarla, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado. «Es una excelente idea», respondió Guillermo, guiñando un ojo a su hija. «Esas galletas tienen poderes mágicos, ¿sabes? Fue con ellas que tu madre me enamoró». «Guillermo», protestó Elena, pero no pudo evitar sonreír. «¿Es verdad, mamá?», preguntó Lucía, sus ojos brillantes de curiosidad. Elena miró a Guillermo, que la observaba con una mezcla de ternura y esperanza que le recordó a todas las razones por las que se había enamorado de él en primer lugar. «Bueno», respondió finalmente, «la magia funcionó en ambas direcciones». Lucía sonrió, satisfecha con la respuesta, y arrastró a Carlota de vuelta a la cocina, decidida a comenzar con la preparación de las galletas para la inauguración. En la oficina, Elena y Guillermo se quedaron solos nuevamente. El aroma a vainilla y mantequilla flotando en el aire como un recordatorio de promesas pasadas y futuras. «Elena», comenzó Guillermo suavemente, «sé que hemos estado reconstruyendo esto paso a paso, pero hay algo que necesito preguntarte». El sonido de música comenzó a flotar desde la cocina. Lucía había encontrado la vieja radio y sintonizado una emisora de música clásica. Las notas del vals que habían bailado en su graduación llenaron el espacio entre ellos. «Algunas cosas nunca cambian», susurró Elena, reconociendo la melodía. «Y algunas cambian para mejor», respondió Guillermo, extendiendo su mano. «¿Bailamos?». La inauguración del renovado restaurante La Estrella y su escuela de gastronomía fue el evento del año en Valencia. El edificio centenario resplandecía bajo el sol primaveral, sus antiguos muros ahora testigos de un nuevo comienzo. Las mesas del jardín interior estaban decoradas con flores de azahar y romero, y el aroma de las galletas recién horneadas flotaba en el aire. Elena observaba desde la nueva cocina
mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. Lucía, vestida con un pequeño uniforme de chef que era una réplica exacta del de su madre, supervisaba la disposición de las bandejas de galletas con una seriedad que hacía sonreír a todos. «Todo está perfecto», dijo Guillermo, apareciendo a su lado. Llevaba un traje azul marino que le sentaba especialmente bien, y Elena no pudo evitar notar cómo las camareras más jóvenes lo miraban con admiración. «Casi perfecto», corrigió ella, ajustando instintivamente su corbata. El gesto, tan íntimo y familiar, los transportó a ambos 15 años atrás, a otra inauguración, a otras promesas. «Elena». Guillermo capturó su mano antes de que pudiera retirarla. «Hay algo que necesito decirte antes de que esto comience». Pero antes de que pudiera continuar, Carlota apareció en la cocina, radiante en un vestido color champán. Su recuperación había sido casi milagrosa, y hoy era la prueba viviente de que los milagros existían. «Los críticos gastronómicos acaban de llegar», anunció, «y hay un representante de la guía Michelin entre ellos». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Era su sueño, el que había compartido con Guillermo hace tantos años, conseguir una estrella Michelin. Ahora, después de tanto tiempo, parecía al alcance de la mano. «Mamá», llamó Lucía acercándose con una bandeja de galletas, «¿puedo servir las galletas de la abuela a los invitados?» «Por supuesto, cariño», respondió Elena, pero Guillermo la interrumpió suavemente. «Espera un momento, princesa. Hay algo que necesito hacer primero». Ante la mirada sorprendida de todos, Guillermo tomó una galleta de la bandeja y se arrodilló frente a Elena. El mundo pareció detenerse en la cocina del restaurante. «Hace 15 años», comenzó, su voz temblando ligeramente, «probé estas galletas por primera vez y supe que quería pasar el resto de mi vida con la persona que las había hecho. Cometí el error de alejarme entonces, pero el destino, en su infinita sabiduría, me dio una segunda oportunidad». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras Guillermo partía la galleta por la mitad, revelando un delicado anillo de oro blanco en su interior. «Elena Alborch», continuó, «me enamoré de ti cuando teníamos 18 años y soñábamos con cambiar el mundo. Me volví a enamorar de ti cuando te vi trabajar incansablemente para dar lo mejor a nuestra hija. Y me enamoro de ti cada día, cuando veo cómo has convertido todos nuestros sueños en realidad. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» El silencio en la cocina era absoluto. Lucía contenía la respiración, sus ojos brillantes de emoción. Carlota se apoyaba en la encimera, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Elena miró el anillo, luego a Guillermo y finalmente a su hija. En los ojos de Lucía vio todo lo que habían construido en estos meses, todo lo que podían ser como familia. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, por supuesto que sí». Los aplausos y vítores estallaron en la cocina mientras Guillermo deslizaba el anillo en su dedo y se levantaba para besarla. Lucía se lanzó a los brazos de ambos, creando un abrazo familiar que parecía contener todo el amor del mundo. «Ahora sí es perfecto», exclamó la niña, haciendo reír a todos. La inauguración fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la fusión de tradición e innovación en el menú. Los invitados se maravillaron con la escuela de gastronomía y las galletas de la abuela se convirtieron en la sensación de la noche. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, la familia se reunió en el jardín interior. La luna llena bañaba las mesas con su luz plateada y el aroma de las flores de azahar creaba una atmósfera mágica. «¿Sabéis?», dijo Carlota, sosteniendo una copa de champán. «Cuando estaba enferma, lo que más temía era no ver cómo terminaba esta historia. Ahora sé que no termina, solo comienza de nuevo. Como las mejores recetas», añadió Lucía sabiamente, haciendo sonreír a todos. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Guillermo, el anillo brillando en su mano, mientras entrelazaba sus dedos con los de él. 15 años atrás, habían compartido un sueño bajo las estrellas valencianas. Ahora ese sueño había madurado como un buen vino, enriquecido por el tiempo y las experiencias compartidas. «Te amo», susurró Guillermo en su oído. «Siempre te he amado». «Y yo a ti», respondió Elena,
mirando a su alrededor, su hija, radiante de felicidad, Carlota, recuperada y llena de vida, el restaurante, su sueño hecho realidad, y Guillermo, el amor de su vida, regresado a ella por los misteriosos caminos del destino. En la cocina, el aroma de las galletas recién horneadas seguía flotando en el aire, un recordatorio dulce de que algunas recetas, como algunos amores, son eternos. Y mientras la noche valenciana los envolvía en su abrazo cálido, Elena supo que finalmente habían encontrado la receta perfecta. Una pizca de perdón, una taza de segundas oportunidades y todo el amor que sus corazones podían contener.